Cada uno de ustedes en este hermoso día del Señor. Sean todos muy bienvenidos. Es un placer nuevamente poder congregarnos en esta mañana y poder compartir un poco de la palabra del Señor con cada uno de ustedes. En este día quiero decirles por anticipado que vamos a comenzar una serie nueva de estudios, así que por favor yo les exhorto, como siempre lo hacemos a través de estos medios, de que mantenga sus Biblias abiertas si es posible, o que tenga una libreta. Siempre les exhortamos de que traigan sus libretas y así ustedes puedan apuntar cada uno de estos textos bíblicos que se aparecen allí en pantalla, para que así ustedes, cuando lleguen a sus respectivos hogares, ustedes los puedan estudiar, los puedan repasar con su Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. En esta hora vamos a empezar una serie nueva, pero muy interesante, así que vamos a aprender muchas cosas maravillosas de este hermoso tema, que es el tema del santuario. Yo sé que muchos de ustedes conocen el tema del santuario, lo han estudiado quizás en otras ocasiones, pero en esta serie que hemos de comenzar, que vamos a abarcar, no se va a hacer cada semana, porque recuerde que nosotros lo dividimos. A veces tenemos la lección regular y entonces a veces tenemos la lección aquí en pantalla, pero a medida que vayamos avanzando estos estudios, cada día se van a ir poniendo más, pero más interesantes. Esta es una de las verdades más importantes que nosotros tenemos que estar estudiando en este tiempo en que estamos viviendo, especialmente el tiempo del fin que nos ha tocado vivir a nosotros como pueblo de Dios en esta tierra. Bien, ese libro de introducción, hermano Flavio, si es tan amable, para que no haya reflejo del sol ahí, gracias. Ese libro de introducción, el Salmo 68:24, es el versículo que vamos a usar durante toda esta serie. O sea, cada vez que presentemos este tema, el versículo de introducción va a ser el Salmo 68:24. Manténganlo siempre en sus mentes, porque un salmo y un versículo muy hermoso. Decía el Salmo 68:24, dice: vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey. ¿Dónde? En el santuario. ¿Dónde se encuentran todos los caminos de Dios? ¿Dónde lo vamos a encontrar? En el santuario. Por eso es que es muy importante que nosotros entendamos este mensaje para este tiempo. ¿Por qué? Porque en el santuario es prácticamente el mapa que nos va a llevar a la patria celestial. Y si nosotros nos dejamos guiar por las enseñanzas del santuario, ninguno de nosotros podemos errar en encontrar o llegar o transitar por ese camino que nos va a llevar a la salvación. Hoy vamos a hablar de una introducción. Hoy simplemente vamos a dar el tema introductorio en este estudio. Los próximos estudios vamos ya a entrar de lleno a estudiar cada uno de esos aspectos tan maravillosos que están encerrados en el santuario. ¿Por qué Dios le dijo a Moisés que construyera un santuario, un tabernáculo, como se le conoce también, en el desierto? ¿Por qué razón el Señor Jehová mandó a Moisés a que edificara ese santuario en el desierto, cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto y transitaba por ese desierto? Vamos a leer ese versículo de Ezequiel capítulo 44, versículos 4 y 5, muy interesante. Prestemos mucha atención a esos textos. Ezequiel 44:4 dice: y me llevó hacia la puerta del norte por delante de la casa, y miré, está hablando Ezequiel, y he aquí la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová, y me postré sobre mi rostro. ¿Qué había llenado la casa de Jehová? La gloria de Jehová. ¿Llenó qué cosa? La casa, o sea, el templo que había levantado Salomón. ¿Dónde se encontraba ese templo? En Jerusalén. Bien, vamos a ver qué nos dice el versículo 5 de Ezequiel 44. Noten cómo dice: y me dijo Jehová, hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos, y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes,
Y pon atención, vuelve y lo repite, pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas ¿de qué? Del santuario. Si ustedes notan ese versículo 5, el profeta Ezequiel está escuchando de labios de Jehová que tres cosas. Número 1, hijo de hombre, pon atención. Número 1. Número 2, mira. Y número 3, oye. ¿Qué se nos viene a la mente eso? Se nos va a venir un versículo muy importante, porque tres cosas le dice Jehová al profeta Ezequiel: pon atención, mira y oye. Y vuelve y le repite al final del versículo: pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. O sea que nosotros como pueblo de Dios tenemos que hacer tres cosas cuando estudiamos o cuando entramos y salimos del santuario. Tenemos que prestar atención, tenemos que mirar y tenemos que oír. Muy importante, tres palabras hay ahí, por eso las subrayé para que ustedes lo noten. La palabra en hebreo para atención, porque dice el versículo, pon atención. La palabra en hebreo para atención es shamá. Significa oír inteligentemente, obediencia, entendido. ¿Qué se nos viene a la mente? Daniel 12:10, los entendidos, ¿qué cosa? Entenderán. Entendido, obedecer, obediente. De acuerdo a la concordancia Strong's, el número 8085, usted lo puede buscar si tiene la concordancia, y en la página 136. Entonces, cuando Dios le dijo a Ezequiel, pon atención, y le habla de las entradas y de la salida de la casa de Jehová, del santuario, ¿qué le estaba queriendo decir a Ezequiel? Que obedeciera todo lo referente con el mensaje de el santuario. Eso es lo que nosotros necesitamos en este tiempo. Tres palabras claves ahí, vuelvo y las muestro en pantalla para que nosotros las tengamos en mente. Pon atención, que ya vimos que pon atención significa obediencia. Mirar, mira con tus ojos, ¿y qué? Y oye con tus oídos. Tres palabras. Vamos a ver dónde se encuentran esas palabras en el Nuevo Testamento. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que ¿qué? Lee. Los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está ¿qué? Cerca. Las mismas palabras que aparecen en Ezequiel. Bienaventurado el que lee, cuando usted está leyendo, ¿está qué? Mirando. Usted está leyendo la escritura, usted está mirando con sus ojos. ¿Estamos de acuerdo? Bienaventurados los que ¿qué? Los que oyen. ¿Con qué oímos nosotros? Con el oído. Y bienaventurados los que guardan. ¿Qué es guardar? Obediencia, mis hermanos. La palabra bienaventurado en griego es bendecido. O sea que si nosotros cumplimos esas tres palabras, leer, oír y guardar, no es solamente leer la Biblia. ¿De qué sirve que nosotros leamos la escritura pero no la guardemos o no la obedezcamos? Por eso Jehová le dijo a Ezequiel: hijo de hombre, presta mucha atención, entiende. Número 1, le dijo: lee o mira y oye con tus oídos las entradas y las salidas del santuario. Bien, el tema del santuario juega un papel importante en toda la Biblia. Dios nos dice en los textos citados por Ezequiel que es importante que pongamos atención y que estudiemos enteramente el santuario. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? A través del tema del santuario, eso es lo que vamos a estar viendo en todos estos estudios. Por eso es importante que nosotros miremos, escuchemos y entendamos el tema del santuario. Bien, cuando Adán y Eva fueron creados en el jardín del Edén, nosotros sabemos que Dios, en su plan original, fue de que el hombre y la mujer, nuestros primeros padres, vivieran en un paraíso terrenal y que tuvieran vida eterna por toda la eternidad. Pero ¿qué sucedió? El pecado entró a nuestro mundo y destruyó prácticamente el plan original de Dios.
ya ustedes saben. Génesis capítulo 3, nosotros vemos los primeros 2 capítulos del libro de Génesis. En el capítulo 1 habla acerca de la creación, igual que en el capítulo 2. Pero a partir del capítulo 3 en adelante del libro de Génesis, comienza o es donde se ve la entrada del pecado en este mundo. Génesis 3, 8 y 9 dice: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Nuestros primeros padres, antes de que existiera el pecado, pues tenían una comunión directa con Jehová. O sea, hablaban con él cara a cara. Qué maravilloso eso. Y dice el versículo, sigue diciendo, de Génesis 3, 8. Dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Ahí podemos darnos cuenta de que Jehová hablaba en ese entonces con el hombre, como nosotros hablamos cuando nos encontramos con algún familiar, con algún ser querido, o cuando venimos a la iglesia y hablamos con los hermanos cara a cara. Esa era la experiencia que vivieron nuestros primeros padres cuando estaban allí en el jardín del Edén. Bien, por la maldición del pecado entró la muerte a nuestro mundo. Ya nosotros sabemos. Bien, Génesis 3, 19, 22 y 23, apunten todos esos textos para que así ustedes los estudien. Génesis 3, 19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esa fue la maldición del pecado cuando entró a nuestro mundo. El hombre originalmente fue creado para que viviese eternamente, pero por causa del pecado, como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. O sea, trajo la muerte, el pecado trajo la muerte a nuestro mundo, y Dios le dijo claramente allí a Adán y a Eva: porque de ella fuisteis tomados, o sea, de la tierra, dice, pues polvo eres y al polvo volverás. Qué triste, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría Adán cuando escuchó esas palabras de su creador? Versículo 22 de Génesis 3. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo qué cosa, el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ya el árbol de la vida fue quitado. El hombre ya no tuvo más acceso al jardín del Edén. ¿Por qué? Porque si seguía comiendo el árbol de la vida, iba a vivir una vida de pecado eternamente. Y ese no fue el plan de Dios. Versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Bien, tristemente nuestros primeros padres fueron expulsados del Edén por causa de el pecado. Y ustedes conocen la historia, lo han leído en la Escritura. Vamos a ver qué nos dice Génesis 3:7. ¿Qué hicieron nuestros padres cuando pecaron? Génesis capítulo 3, versículo 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban como desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se escondieron de la presencia de Dios, cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Qué representa eso? ¿Qué representa el hombre, o sea, Adán y Eva, que cosieron hojas de higuera cuando se vieron que estaban desnudos? Vamos a ver. Pero ¿cuál era el plan de Dios? ¿Cuál era el plan de Dios? Dios siempre tuvo el plan de la redención. La Escritura dice que Cristo fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Imaginen ustedes, qué maravilloso eso. Ya Dios tenía un plan creado para redimir nuevamente al ser humano. En su infinito amor y misericordia, Dios no permitió que el ser humano pereciera. Por eso nosotros tenemos que darle gracias cada día al Señor por Cristo Jesús, porque Cristo Jesús nos redimió nuevamente, nos salvó de todos nuestros pecados. Bien, Génesis 3:21, ¿qué nos dice? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿De dónde sacó Jehová esas pieles? ¿Ah? ¿De qué eran esas pieles? De animales.
O sea que Jehová tuvo que darle muerte a un animal, en otras palabras. La causa del pecado fue la muerte, mis hermanos. Lo que Adán y Eva nunca habían visto. Un animal morir. Y por causa del pecado, un animal inocente tuvo que morir para que ellos cubrieran su desnudez. La desnudez en la Biblia es símbolo de ¿qué? De pecado. Ese es el mensaje que le da Jesús a la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Muy importante. Bien. ¿Cuál fue la actitud de Adán y Eva después de pecar? Génesis 3, 10 al 13, ¿qué nos dice? Versículo 10 de Génesis 3. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El pecado trae ¿qué? Temor, trae miedo, trae vergüenza. Versículo 11 de Génesis 3. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Le dice Jehová a Adán. Y el hombre respondió, oiga lo que respondió el hombre. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, Adán se estaba ¿qué? Justificando a sí mismo. Eso es justicia propia. O sea, ¿quién tuvo la culpa según Adán? Evita. O sea, Evita fue la que le dio ¿qué cosa? Del árbol prohibido, y por eso él cayó. ¿Y qué dice el versículo 13? Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y entonces Evita también usa la misma técnica de Adán y dijo, la serpiente me engañó y comí. O sea, si tú no hubieses creado este animalito, o si este animal no hubiese estado en el Edén, yo no hubiese ¿qué? Pecado. Es una excusa, ¿verdad? Eso es justicia propia. O sea, a veces nosotros queremos justificar los pecados. ¿Somos así nosotros a veces? A veces nosotros tenemos una excusa que es muy común dentro del cristiano o dentro del cristianismo. Cuando cometemos un pecado o fallamos, ¿qué es lo primero que decimos? Es que yo soy débil y Dios tiene que entender eso. Yo soy humano. O explotamos a veces. ¿Y qué decimos? Es que yo soy puertorriqueño. O yo soy cubano. Es que los del Caribe es que somos así. Los del Caribe somos así, somos muy espontáneos. Es que yo soy dominicano y es por eso que somos así, lo llevamos en la sangre. O sea, siempre tratamos de justificar un error que cometemos o un pecado que cometemos. Y eso fue lo que hicieron Adán y Eva. O sea, que eso viene ¿desde cuándo? Desde el principio. Eso es lo que quiere Satanás hacernos creer a nosotros. Que nosotros justificar nuestros pecados. Pero Dios no tranza con eso, mis queridos hermanos. Mire lo que dice esa cita que vamos a leer a continuación. Si quiere, anótala para que usted la pueda leer en sus hogares. Dice, el espíritu de autojustificación se originó ¿en quién? En el padre de la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. ¿Lo manifestaron quiénes? Nuestros primeros padres, tan pronto como se sometieron a la influencia de Satanás. Y se ha visto en todos los hijos e hijas de Adán. ¿Cuál espíritu? El espíritu de autojustificación. Nos autojustificamos por los errores y los pecados que cometemos. ¿Qué sigue diciendo la declaración? En vez de confesar humildemente su pecado, tratan de justificarse culpando a otros, a las circunstancias, a Dios, y hasta murmuran contra las bendiciones divinas. Patriarcas y Profetas, la página 41. ¿Qué hace el pecador cuando comete pecado? Se autojustifica y culpa ¿a quién? A otro. Si yo no tuviera esta mujer que tengo, no fuera yo así. ¿Me entiende? Si no tuviera el jefe que yo tengo, yo no me enfogonaría con él todos los días, como dicen en Puerto Rico. O me enojaría. Nos autojustificamos constantemente. Y dice que a veces y culpamos a otros. Por causa de fulano de tal es que yo soy así. ¿Será verdad eso? No. Cada uno de nosotros tiene que desarrollar un carácter cristiano. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso anteriormente, pudo haberse justificado él a sí mismo. Pero ¿qué dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20?
Con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya yo no soy Saulo de Tarso. Yo era Saulo de Tarso antes. ¿Y qué hacía yo? Dice Pablo. Y siempre daba el testimonio donde quiera que él iba. Yo perseguía a la iglesia de Cristo. Yo estaba de acuerdo que mataran a los cristianos como Esteban. Yo estaba de acuerdo en entregarlos a la justicia. Yo iba y los sacaba de las casas y los sacaba arrastrando. Pero ya yo no soy ese Saulo. Yo soy Pablo y yo soy una nueva criatura. Por eso él dijo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Nosotros no podemos seguir justificando el pecado, mis queridos hermanos. Esa es una de las enseñanzas que están en la doctrina del santuario. Bien, Génesis 3:15, nosotros conocemos ese texto. La primera promesa de salvación que fue dada al hombre allí en el mismo jardín del Edén. Génesis 3:15, ¿qué nos dice ahí? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién era la simiente de esa mujer que iba a venir, iba a aplastar la cabeza de Satanás? Cristo Jesús. O sea, ahí aparece en Génesis 3:15 la primera profecía mesiánica. Iba a haber una enemistad desde el principio, desde que entró el pecado, en otras palabras, a este mundo. Ha comenzado una enemistad, una guerra. ¿Entre quién? Entre Satanás y ¿quién? Y la mujer. Entre la simiente de Satanás, o sea, los impíos, y la descendencia de la mujer, que es la iglesia. ¿Verdad? Y dice, la simiente suya, esta te herirá en la cabeza. Y de esa simiente de la mujer, que es la iglesia, iban a ser ¿quién? El Mesías, que iba a aplastar la cabeza de Satanás. La promesa de un redentor que salvaría al hombre de la maldición del pecado. Bien, Gálatas 3:16, ¿qué nos dice? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, o sea, a su descendencia. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. O sea, Cristo Jesús iba a venir, iba a aplastar la cabeza de la serpiente, que es Satanás. Por eso damos gracias a que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo Jesús en la cruz aplastó la cabeza de la serpiente, Satanás. Vino a vencer al que tenía el imperio sobre la muerte, que es Satanás, el príncipe de este mundo. Por eso cada día de nuestras vidas tenemos que darle gracias a Jesús por lo que Él hizo, o lo que ha hecho, o lo que sigue haciendo por cada uno de nosotros. Noten bien esa otra declaración que vamos a leer a continuación. Cuando el hombre cayó bajo el cautiverio de Satanás, el dominio que antes ejercía pasó a manos de ¿quién? De su conquistador. ¿Quién tenía el dominio originalmente? ¿A quién se lo había dado Dios? A Adán y Eva. ¿Verdad? Génesis capítulo 2, cuando los creó, le dijo, henchid la tierra, sojuzgadla, o sea, juzgadla, tengan el dominio sobre ella, sobre todo lo que se mueve en la tierra, sobre todos los animales. O sea, ellos eran los dueños de esta tierra. Dios les dio el dominio a nuestros primeros padres. Pero cuando entró el pecado, dice ahí esa declaración, el dominio que antes ejercían ellos pasó a mano de ¿quién? De su conquistador. De esa manera, Satanás llegó a ser el Dios de este siglo. Él había usurpado el dominio que originalmente fue otorgado ¿a quién? A Adán. Noten cómo termina esa declaración. Pero Cristo, ¿quién? Cristo, mediante su sacrificio, al pagar la pena del pecado, no solamente redimiría al hombre, sino que también recuperaría el dominio que éste había perdido. Gloria a Dios. Cristo, cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario, recuperó ese dominio que Satanás le había robado a nuestros primeros padres. ¿Se acuerda cuando una de las tentaciones de Satanás a Cristo en el desierto, cuando le mostró todos los reinos de la tierra? Le dijo, si postrado me adorares, todos estos reinos que tú ves, yo te los doy a ti porque a mí fueron dados. Pero eso es mentira. Esos reinos se los arrebató, se los robó
Se los usurpó Satanás a nuestros primeros padres. Pero Cristo, a través de su muerte en esta tierra y de su vida sin pecado, recuperó ese dominio para cada uno de nosotros, mis hermanos. Termina la declaración: todo lo que perdió el primer Adán será recuperado por el segundo. Patriarcas y Profetas, página 53. Hermosa declaración. Bien, Romanos 3:24, ¿qué nos dice? Siendo que justificados que gratuitamente por su gracia, mediante qué, la redención que es en Cristo Jesús. Hermoso versículo. La redención nuestra fue ¿qué? Gratuita. ¿Cuánto tuvimos que pagar nosotros? Nada. Solamente la debemos de aceptar por fe. Todo lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Nosotros merecíamos morir, porque nosotros fuimos los que pecamos. Pero Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, vino a nuestro mundo. Vivió una vida sin pecado para redimirnos de la maldición del pecado. Morir por nosotros, tomar nuestro lugar y salvarnos de la perdición. Qué maravilloso. Noten cómo dice esa declaración. Pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Óigalo bien, el plan de redención tenía un propósito más profundo que el de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra únicamente por este motivo. Oh, ustedes se preguntarán, entonces, ¿a qué más vino? Noten cómo termina la cita. No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acataran la ley de Dios como debe ser acatada, sino que vino para vindicar, ¿qué cosa? El carácter de Dios ante el universo. ¿Se dan cuenta? Cristo no solamente vino a salvar al hombre del pecado, sino que también vino a vindicar, ¿qué cosa? El carácter de Dios. Porque el carácter de Dios ha sido mancillado hace prácticamente casi 6.000 años atrás, desde el principio. ¿Y quién se ha encargado de eso? Satanás, de mancillar el carácter de Dios. Y Cristo vino precisamente para eso, para vindicar el carácter de Dios. ¿Ante quién? Ante el universo. A este resultado, sigue diciendo la declaración, de su gran sacrificio, a su influencia sobre los seres de otros mundos, así como sobre el hombre, se refirió el Salvador cuando poco antes de su crucifixión dijo: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado ¿qué? Fuera, mis hermanos. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, de acuerdo a Juan 12, 31 y 32. El acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres, o sea, para nosotros, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Demostraría la perpetuidad de la ley de Dios y revelaría la naturaleza y las consecuencias del pecado. Patriarcas y Profetas, página 55. Qué maravilloso es. O sea que Cristo, cuando vino a esta tierra, no solamente vino a salvarnos de nuestros pecados, sino que vino a demostrar al mundo, al universo, a los ángeles, a los mundos que no han caído, y al Padre, a demostrar su verdadero carácter en torno a la rebelión de Satanás y del pecado. Así que Dios es un Dios justo, mis hermanos. Los ángeles que nunca han pecado se pudieron dar cuenta de cuán horroroso y terrible y deprobable es el pecado. ¿Por qué? Porque vieron a su comandante en jefe cuando estaba colgado de la cruz del Calvario. Y se dieron cuenta de que Satanás, a través del pecado, es el príncipe de este mundo, y que el pecado es necesario de ser extirpado completamente de este planeta Tierra. Porque fue instituido el sistema de sacrificio en el principio. Bien, de eso vamos a estar hablando en estos temas del santuario. En Génesis 4, 3 y 4, ¿qué nos dice? Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿De qué tipo de ofrenda trajo Caín a Jehová? Del fruto de la tierra. O sea, lo mejor del fruto de la tierra, ¿verdad? Versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas,
y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué miró con agrado Jehová la ofrenda de Abel y no la ofrenda de Caín? Ajá. Obediencia, ¿verdad? El cordero que Abel trajo de lo mejor de las ovejas de su ganado, ¿representaba a quién? A Cristo Jesús. Pero Caín no trajo un cordero, trajo lo mejor de los frutos. Por eso la ofrenda de Caín no fue aceptada y la ofrenda de Abel sí fue aceptada. Ya lo vamos a ver por qué. Noten lo que dice esa declaración. El sacrificio de animales fue ordenado por Dios para que sirviera a la humanidad como un recuerdo perpetuo, un penitente reconocimiento de su pecado y una confesión de su fe en el Redentor prometido. Noten cómo sigue diciendo. Tenía por objeto, o sea, el sacrificio de los animales, revelar a la raza caída la solemne verdad de que el pecado era lo que causaba la muerte. Patriarcas y Profetas, página 55. Yo no sé cuántos de nosotros nos sentimos felices y contentos cuando vemos un ser querido arrebatado por las garras de la muerte, cuando vemos tal vez un hijo que desciende a la sepultura. Eso es terrible, es una experiencia dura, y ahí nos podemos dar cuenta cuando nosotros vemos eso, cuando un familiar, un ser querido, perdemos un ser querido, nos podemos dar cuenta de cuán terrible son las consecuencias del pecado. Y yo no sé cuántos de nosotros nos sentimos felices de seguir viviendo en un mundo de pecado. El Señor tiene para nosotros un mundo mejor, aquellos que sean fieles a Él. Por eso Él nos está haciendo un llamado para que nosotros vengamos a Jesús y lo aceptemos como nuestro Salvador personal. Romanos 6:23, que nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros no necesitamos morir eternamente. Nosotros podemos tomar la decisión hoy. Si entregamos nuestras vidas a Cristo Jesús y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador en nuestras vidas, tenemos vida eterna. Pero la paga del pecado, o sea, la recompensa del pecado, que es transgresión de la ley de Dios, de acuerdo a 1 Juan 3:4, es que la muerte, lamentablemente. La ofrenda de Caín no fue aceptada por Dios. ¿Por qué? Vamos a ver. Ahí vemos a esos dos hermanos. Abel traía el cordero, que representaba a Cristo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero Caín trajo los mejores frutos de la tierra. Abel ofrece el cordero en el altar, pero Caín no le gustaba el tipo de ofrenda que traía su hermano y se puso furioso cuando Jehová rechazó su ofrenda. Génesis 4:5, que nos dice: pero no miró Jehová con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó, ¿qué cosa? Su semblante. Se airó. ¿Por qué? Porque Jehová rechazó su ofrenda, su sacrificio, en otras palabras. Caín y Abel representan dos clases de personas que existirán en el mundo hasta el fin del tiempo. Una clase se acoge al sacrificio indicado, la otra se aventura a depender de sus propios méritos. El sacrificio de estos no posee la virtud de la intervención divina y por lo tanto no puede llevar al hombre al favor de Dios. Noten cómo dice: únicamente por los méritos de Jesús son perdonadas nuestras transgresiones. Los que creen que no necesitan la sangre de Cristo y que pueden obtener el favor de Dios por sus propias obras sin que medie la divina gracia, están cometiendo el mismo error que Caín. El perdón nosotros lo obtenemos única y exclusivamente por la sangre del Cordero. Si creemos que vamos a obtener el perdón por nuestras buenas obras, estamos muy equivocados. Esa es la ofrenda de Caín. Sigue diciendo: si no aceptan la sangre purificadora, están bajo condenación. No hay otro medio por el cual puedan ser liberados del dominio del pecado.
Patriarcas y Profetas, página 60. Así que solo la sangre de Cristo Jesús nos puede perdonar y limpiar nuestros pecados. En el libro de Apocalipsis, hablando de los fieles, dice que vencieron. ¿Por qué vencieron ellos? Por la sangre del Cordero. Ahí vemos el tabernáculo. Vamos a entrar en detalles en nuestros próximos estudios. Es un extraordinario estudio, así que no se lo pueden perder. Vamos a entrar en detalle de cada uno de esos pasos que daba el pecador en ese entonces para ser justificado. Elena de White escribió una cita muy importante. Esta cita usted la puede encontrar en un libro que está en inglés, así que anoten esa declaración, lo que ella dijo. Todos, ¿cuántos? Todos necesitamos mantener en mente el asunto del santuario. ¿Oyeron? No dice alguno, no dice el pastor de la iglesia solamente, todos. No permita Dios que el estruendo de las palabras que vienen de labios humanos disminuyan la creencia de nuestro pueblo en la verdad de que hay un santuario en el cielo y que el modelo de este santuario fue una vez construido en esta tierra. Dios desea que su pueblo se familiarice con este modelo, manteniendo siempre en sus mentes el santuario celestial, donde Dios es todo y en todo. ¿Oyeron? ¿Qué quiere el Señor de su pueblo? Que se familiarice ¿con qué? Con el tema del santuario. Debemos mantener nuestras mentes unidas en oración y en el estudio de la palabra de Dios, para que podamos poseer, ¿qué cosa? Estas verdades. Manuscritos liberados, es una serie de tomos que son 21 tomos, está en inglés, yo lo traduje. El tomo 2, página 186. Si usted entiende y lee inglés, puede leer esa hermosa declaración allí. Manuscritos liberados, tomo 2, página 186. Todos necesitamos mantener en mente el asunto del santuario. Bien, muy importante. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es el centro del santuario. Cristo Jesús, nuestro Redentor, que murió por nosotros en la cruz del Calvario para redimirnos de todos nuestros pecados. Nosotros no podemos tener excusa cuando estemos ante el tribunal de Cristo por algún pecado que nosotros quizás no hayamos podido vencer en el nombre de Jesús. Por eso Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, para redimirnos de todos nuestros pecados. Cristo Jesús nos llama, está llamando a su pueblo, está llamando a su iglesia, para que podamos entender estas grandes verdades, para que vengamos al conocimiento de su palabra, para que podamos compenetrarnos cada día más con Él, para que podamos hacer de Jesús nuestro Redentor, nuestro Salvador. Cristo Jesús está a la puerta de nuestros corazones, de tu corazón en esta mañana, y el Señor nos está haciendo un llamado. Él quiere entrar. Él dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, Él no la abre, Él no la va a abrir. El que la tiene que abrir eres tú. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. O sea, el Señor quiere hacer una morada en nuestras vidas. Eso era el propósito del tabernáculo. Eso lo vamos a ver en nuestro próximo estudio. Dios quería morar en medio de su pueblo de Israel. Cuando Cristo vino a esta tierra y dijo, y vino y moró con nosotros, eso es prácticamente la palabra morar, quiere decir tabernáculo. Cristo vino personalmente y moró en medio de nosotros. Eso es lo que quiere hacer Jesús en esta mañana, a través de su Santo Espíritu. Quiere morar en cada uno de nuestros corazones y hacer que Él pueda obedecer por ti en tu vida. Como decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, sino que vive ¿quién? Cristo en mí. Y lo que yo hago ahora en la carne, lo hago por fe en el Hijo de Dios, que se entregó y murió por mí en la cruz del Calvario. O sea que cuando
Cristo, permitimos de que Cristo entre en nosotros y more en nosotros, Él nos da el poder para vencer nuestros pecados, nos da el poder para obedecer su palabra. ¿Quieres dejar entrar a Jesús tú en esta mañana? ¿Quieres permitir que Él entre en tu vida y haga un cambio, una transformación en tu vida? Permita el cielo que en esta mañana nosotros le podamos dar entrada a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Vamos a ir de rodillas para terminar con una palabra de oración. Querido Padre Celestial, en esta hermosa mañana de tu día santo, te damos las gracias por darnos la oportunidad de conocer su palabra. Gracias porque Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Nos redimió de todos nuestros pecados. El dominio que había sido arrebatado por Satanás en el principio a nuestros primeros padres, Cristo nos lo devuelve nuevamente, se lo devuelve a sus redimidos, a sus fieles en el tiempo del fin. Gracias, Padre, porque los fieles poseerán todo lo que nuestros primeros padres perdieron. El Edén perdido fue recuperado nuevamente por Jesús. Alabamos el nombre de Jesús en esta mañana. Te agradecemos porque Cristo Jesús, su Hijo, Señor, vino a este mundo, murió por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, derramó su preciosa sangre que nos da el poder para vencer nuestros pecados. Ayúdenos a que cada día de nuestras vidas, a través de su palabra, podamos aprender más de Jesús. Ayúdenos, Padre, que podamos sacar tiempo cada día de nuestras vidas a escudriñar su palabra para que Cristo forme parte de nuestras vidas. Que podamos tener esa experiencia que tuvo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Que podamos vivir esa vida que él vivía, la vida de Cristo Jesús en nuestras vidas. Para que donde quiera que nosotros vayamos, donde quiera que estemos, podamos reflejar ese carácter puro y sin mancha de nuestro Salvador. Le damos las gracias, Señor, por todas sus bendiciones. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en este hermoso día de sábado. Espero que todos juntos podamos estar listos para la próxima semana.